Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, para este viaje no hacía falta alforjas. Usted dice que esta ha sido la legislatura de las primeras veces, y es verdad. Es la primera legislatura en la que, después de una moción de censura, mintiendo en las razones y mintiendo en el objeto de la misma, ha habido un Gobierno que ha pactado con los enemigos de España para mantenerse en el poder. El problema es que usted no presentó un programa de Gobierno porque dijo que la moción de censura era prácticamente instrumental para echar a un Gobierno que había sido apoyado por las urnas en 2 ocasiones 2 años antes. Usted lo que dijo es prácticamente algunas de las cuestiones que hoy le vienen aquí a comparecer. En primer lugar, que quería regenerar la vida pública española, que quería recuperar la agenda social, que quería volver al corazón de las políticas internacionales y de Europa, y también que quería unir a los españoles. Hoy algo ha dicho de eso, incluso haciendo uso de esas palabras de Adolfo Suárez, diciendo que esta Cámara se pareciera a lo que en la calle ya era real. Y esa España no se parece en nada, su España, a lo que en la calle los españoles están reivindicando. Porque los españoles de bien lo que no quieren es que un Gobierno del Reino de España esté pactando con aquellos que quieren destruir su nación. Y porque los españoles lo que no quieren es que sumamos a un país en otra grave recesión. Y que los españoles no quieren es que España se convierta en un problema para el resto del mundo, o que en el Gobierno esa ejemplaridad que usted pregonara ahora se ha demostrado que era falsa. Y empiezo por ese orden. Hablaba usted de regeneración, pero a los pocos días tuvo que echar a su ministro Maxim Huerta. A las pocas semanas a Carmen Montón. Cuando ya vio el escándalo, la titular de Justicia, no solo en lo relativo a la indefensión del señor Llarena, sino también a sus conversaciones machistas y homófobas, usted se dio cuenta que tenía que empezar a usar a sus ministros como escudos humanos. Lo mismo pasó cuando se conocieron los escándalos a la hora de mentir en la ficha patrimonial de su portavoz y ministra de Educación, que declaró un patrimonio que era 20 veces menor al real. Lo mismo pasó cuando se descubrieron las sociedades instrumentales de su ministro de Ciencia e Innovación, de su secretaria de Estado de Deporte y de su ministra de Economía. Y lo mismo ha pasado cuando se enteró que su ministro de Asuntos Exteriores había recibido información privilegiada para desprenderse de unas acciones de una empresa en bancarrota por la información que le dio el actual secretario de Estado de Energía. Estos son hechos. Pero fíjese, señor Sánchez, ese no es el baremo que hemos marcado nosotros, lo ha marcado usted en declaraciones públicas en las que dijo que si algún miembro de su ejecutiva en el partido tuviera alguna sociedad para pagar menos impuestos, saldría de inmediato de su ejecutiva. Y usted tiene aquí 7 casos en su Gobierno, entre ministros y secretario de Estado, y no solo no les ha echado, sino que encima pretende darnos a nosotros lecciones de ejemplaridad. Por lo tanto, sea coherente. Simplemente sea coherente. Sea coherente también a la hora de referirse a supuestos casos de otros partidos cuando tienen los peores casos instruidos también en la Junta de Andalucía. Como se está demostrando, la diferencia es que nosotros en apenas 4 semanas, con un nuevo Gobierno en la Junta de Andalucía, ya hemos promovido una comisión contra el fraude y la corrupción para poner luz sobre esos casos que afectan a 500 exactos cargos de la izquierda y que pueden llegar a los 5.000 millones de euros en fondos defraudados. Por tanto, señor Sánchez, para hablar de regeneración se la tiene que aplicar a usted mismo. Para hablar de ejemplaridad se la tiene que aplicar a usted mismo. Y lo que no puede hacer es venir aquí arrastrado a rendir cuentas a este Parlamento de uno de los motivos por los cuales usted mintió en la moción de censura y encima decir que en su Gobierno no existen los casos que usted, como líder de la oposición, estuvo intentando atribuir al resto de partidos. Coherencia y ejemplaridad la que debe tener usted, señor Sánchez. Y en segundo lugar, usted hablaba de que esta iba a ser la legislatura que iba a compensar 7 años de graves recortes sociales. Ya le he dicho durante otras intervenciones, también a la titular de Hacienda, que esos datos eran falsos, que quien infligió más recortes sociales en esta Cámara en el año 2010 fue su predecesor, Rodríguez Zapatero, estando usted como diputado votando, en el hachazo de un 5% de los sueldos de los funcionarios,
en la supresión de su paga extraordinaria, en la congelación de las pensiones públicas, dejando un país con un 10% de déficit, con 40.000 millones de euros ocultos, al borde del rescate y, además, con la espantada que hizo el señor Rodríguez Zapatero diciendo que convocaría elecciones para que otros se encargaran. Y nos encargamos. Y tenemos el orgullo de poder decir que resolvimos una crisis, que no hubo un bailout, que no hubo un rescate, que no perdimos la soberanía, pero que no lo hicimos atacando a la clase media, a la clase trabajadora, a las que ustedes siempre atacan. Tengo que decir que el señor Zapatero incluso lo dijo. Esos que hicieron el esfuerzo para paliar los efectos de la crisis ahora tienen que volver a realizarlo. Nosotros no. Nosotros revalorizamos las pensiones. Nosotros lo que hicimos también fue tener un presupuesto récord en becas, con 1.500 millones que llegaban a 1 millón de estudiantes. Nosotros lo que hicimos también... Silencio. Me duele. Nosotros lo que hicimos fue pagar todas las facturas que dejaron en el cajón. Nosotros lo que hicimos fue recuperar la confianza económica en España y por eso las cifras no pueden engañar a nadie. Cuando usted llegó al Gobierno, se creaban en España 7.900 empleos todos los días. Y usted va a dejar el Gobierno con 6.800 afiliados menos a la Seguridad Social todos los días. Y eso son cifras. Y las cifras son absolutamente innegables. Hay más cifras, por ejemplo, que dicen que hay una desaceleración en España o que llega a 1/3 de la inversión extranjera que llegaba cuando estábamos nosotros. O, por ejemplo, que ha bajado un 2% el índice de producción industrial. O que ha bajado un 37% el consumo de los hogares. O que ha bajado un 25% el sector de la construcción. O que ha bajado, por ejemplo, un 10%. También esas cuestiones que a usted le importan muy poco, probablemente, que es que al final se está desacelerando también la industria. O que, por ejemplo, en el sector también fundamental para, al menos el Partido Popular, como tiene que ser la competitividad eléctrica, hoy ya anuncian los dos principales suministradores que va a subir la luz un 10% porque ustedes se están cargando esa gran reforma que hizo también el Partido Popular. Esas son las cifras que nos preocupan. Y también nos preocupan los indicadores internacionales, a la OCDE, al FMI, a la Comisión Europea. Y por eso lo que le tengo que decir, señor Sánchez, es que ahora lo que intenta vender, también desnaturalizando el Parlamento, que es una de las cuestiones que decía al principio, junto con esa cuestión de la regeneración, esa desnaturalización que usted le lleva a estar amenazando con venir aquí con reales decretos para intentar aprobar en 8 días lo que no ha hecho en 8 meses. Resulta que son muchas de las medidas que nosotros dejamos aprobadas. Porque usted habla de que quiere subir las pensiones, las dejamos nosotros ya acordadas para 2 años. Un 3% las mínimas, un 8% las de viudedad, un 1,6% las medias. Dice usted que quiere subir el salario mínimo interprofesional. Nosotros lo hicimos un 4%, un 8%, respectivamente, en los 2 últimos ejercicios. Y dejamos pactado con patronal y sindicatos que subieran hasta en el 2020 a 850 euros, no como usted lo ha hecho poniendo en riesgo la contratación, sobre todo de jóvenes. Nosotros dejamos ya acordada la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, por cierto, de eso usted no ha hablado todavía. O dejamos ya acordada la subida del sueldo de los funcionarios por encima del 2%. O dejamos ya acordada la subida del permiso de paternidad. O dejamos ya también prevista una subida en las entregas por cuenta corriente a las comunidades autónomas. Por tanto, ¿de qué presume usted? ¿De que va a derogar la reforma laboral que ha creado 3 millones de empleos cuando ustedes dejaron 3.700.000 parados? ¿Presume usted de que quiere... ¿Presume usted de que quiere derogar la reforma educativa con la que hemos bajado un 8% el abandono escolar y el fracaso escolar? ¿Presume usted de que quiere tirar por el suelo esas reformas de competitividad que son un ejemplo para toda Europa? Esa es la preocupación que tenemos, señor Sánchez. Y ya que le gusta visitar Azaña, yo le recomiendo que lo lea también. Azaña decía que no le preocupaba los políticos que no sabían hablar, sino aquellos que no sabían de lo que hablan. Y el problema es que usted no sabe de lo que habla. Miente, miente y miente todo el tiempo. Por mucho que ustedes bombeen ahora la campaña electoral a costa de, como decía yo ayer, pedir una ronda e irse por la puerta de atrás sin pagar, por mucho que usted haga editoriales o intente decir que nosotros somos los que mentimos, ya ve usted lo que dicen hoy, por decir que usted no pisaba el Congreso, dice, no, sí lo pisó para el debate presupuestario, pero no compareció, 2 meses sin comparecer en este Congreso. Nosotros decimos lo que usted sí ha dicho que es mentira. Lo ha dicho en un mitin desde la Moncloa, atribuyéndose la política social y mintiendo sobre lo que ha hecho en esta legislatura. Incluso nos echaba en cara que nosotros no hubiéramos votado la derogación de nuestras leyes, vendiendo incluso lo que no ha podido hacer, menos mal que no lo ha hecho,
pero lo que nos preocupa es que puede usted llevar una recesión otra vez a España, en un momento en el que la Seguridad Social tiene un déficit de 19.000 millones de euros, en un momento en el que tenemos un 100% de deuda pública, de los cuales 30.000 millones de euros tiene que pagar usted en impuestos, en un momento en el que tenemos que afrontar un coste de las pensiones de 150.000 millones de euros. ¿Usted cree que es normal presentar una política presupuestaria con sus socios comunistas, subiendo impuestos, subiendo el déficit, subiendo la deuda para hipotecar a nuestros hijos y nietos una vez más en una campaña electoral como hizo Zapatero con los 12.000 millones de euros del Plan E, pero ya ni siquiera con aceras y con carteles, directamente con medidas electoralistas que no puede ni pagar ni aprobar en esta Cámara y que pretende que la Diputación Permanente, por primera vez en la historia, lo valide como un debate electoral? Oiga, vaya a una tele y ahí debatimos, pero no utilice esta Cámara para hacerlo. Por tanto, ni regeneración, ni política social, tampoco política para las mujeres. Usted dice mucho sobre la política en femenino. ¿Quién ha reducido la brecha salarial en los sueldos de hombres y mujeres un 5%? El Partido Popular. ¿Quién ha subido las pensiones hasta un 15% a las madres trabajadoras? El Partido Popular. ¿Quién ha duplicado las consejeras del IBEX en la legislatura del Partido Popular? ¿Quién ha legislado con el permiso de maternidad, de paternidad? ¿Quién ha hecho un pacto nacional contra la violencia de género? El Partido Popular. Lecciones, ninguna. Ninguna. Eso sí, por tercera vez usted viene a hablar del Brexit. Ha dicho, voy a hacer un Real Decreto ómnibus. Hombre, como todas las comparecencias que hace usted. Acaba hablando del Brexit. Hoy ha citado dos ejemplos que le hice yo el 31 de octubre del 2018. El ejemplo del caballo de Troya y el ejemplo del tigre de Churchill. Yo ya le dije que ese tigre, además, no se iba a hacer vegetariano, que usted intentaba cabalgarlo, o eso decía en octubre. Intentaba usted domar al tigre independentista. Ya le dije yo que le iba a acabar devorando. Lo ha devorado. Por eso ha tenido que convocar elecciones. Y ya le dije también que caballo de Troya era usted. Usted es el caballo de Troya del independentismo en el Gobierno de España. Y se ha demostrado, porque le hemos pillado negociando con ellos y usted estaba vendiendo la soberanía nacional. Por tanto, no hable usted ahora mismo de la ultraderecha en Europa. La ultraderecha en el Reino Unido es tan perversa como la extrema izquierda con la que usted está pactando y con aquellos radicales independentistas con los que ningún partido en Gran Bretaña pactaría. ¿Qué partido europeo pactaría con un partido secesionista? Dígame un solo ejemplo en el que la socialdemocracia o los conservadores, liberales o demócratas cristianos en Europa pactarían con un partido minoritario que tiene 8 y 6 escaños de 350, que condiciona toda la política territorial, económica y el futuro de los españoles. Ninguno. Por tanto, no es una cuestión de extrema derecha o extrema izquierda. Usted sabe mucho de extrema izquierda porque lleva pactando el Partido Socialista con la extrema izquierda comunista desde hace décadas, con Izquierda Unida, con Podemos y con que se ponga por delante, con tal de bailar al son de la música y no perder la silla azul. Ya le queda poco. Pero que venga a dar lecciones aquí de moderación respecto al Brexit, una vez más es una broma. Y que venga a decir que ha sido un acuerdo beneficioso, creo sinceramente que lleva al ridículo. Habla usted del ministro de Asuntos Exteriores alemán y de la presidenta de Lituania, que le entró la risa cuando le preguntaron si había sido un buen acuerdo, y del ministro principal de Gibraltar, que entró riéndose en su Parlamento del Peñón, o de la señora May, que dijo textualmente que no había cedido nada en el asunto de Gibraltar. Pero el problema ya no es que haya negociado muy mal o que estuviera visitando a un dictador en Cuba mientras estaba resolviendo la situación del Brexit en Europa. El problema que tiene usted, señor Sánchez, es que miente, que usted sabe que esos acuerdos, esas conclusiones, ese punto 24 que dejamos aprobado los 27 miembros de la Unión Europea fue malogrado. Y lo que no está en el tratado no es ley. ¿Por qué se cree que en el Parlamento británico no están dando por buena los acuerdos políticos respecto a Irlanda? Porque quieren que esté en el tratado. A usted ya lo dijo aquí claramente, si cuela bien y si no también. Para nosotros es muy importante la situación del Brexit, porque lo es para los habitantes del campo de Gibraltar, lo es para la gente de Algeciras, para la gente de Cádiz, para la gente de Andalucía y para todos los españoles, porque teníamos encarrilada una negociación que era histórica y porque teníamos una propuesta que era buena para las tres partes, para las dos partes que cuentan jurídicamente y para los habitantes andaluces y gibraltareños. Una soberanía compartida, un doble pasaporte, un plan de inversiones, un régimen fiscal especial a ambos lados del estrecho, una retirada de la verja, un pasaporte también para que compitamos en esos negocios legales, no los que actualmente están fuera
de los filtros de elusión fiscal, de política medioambiental o de política del juego, como hay ahora mismo en Gibraltar. Pero es que además dice usted, el anterior Gobierno no dejó preparado la salida del Brexit. Me estaban diciendo los exministros y el secretario de Estado, hemos estado 3 años, han estado reuniendo 3 años todas las semanas preparando la salida del Brexit. Son ustedes los que vienen con un Real Decreto Ómnibus incumpliendo lo que la vicepresidenta dijo a la portavoz, que iban a despacharlo, que iban a acordarlo, que iban a informarnos en todo momento, como hace cualquier país serio. Ustedes vienen aquí, en tiempo de descuento, un Real Decreto Ómnibus que me temo que vendrá con todo lo que no quieren que le voten sus socios comunistas de Podemos y que nosotros pretenden que nos traguemos, y lo hacen a última hora ante ya la preocupación de los residentes británicos en España, de los trabajadores españoles en Gran Bretaña, de los posibles votantes a las municipales y de los propios países europeos que no pueden entender cómo compañías como Iberia o un espacio Schengen está pendientes de que un gobierno haga su trabajo en vez de ir a Cuba de vacaciones. Sinceramente. Prestigio internacional. Venezuela. Se rasga usted las vestiduras con el señor Maduro. ¿Y por qué no está usted en el Grupo de Lima? ¿Entiende alguien que España no esté junto con Colombia, con Perú, con Chile, con Paraguay, con Brasil, con Estados Unidos, con Canadá, incluso con Francia y con Alemania en el Grupo de Lima? ¿Por qué España no está en el Grupo de Lima? A lo mejor es que sus socios comunistas de Podemos no le dejan atacar al señor Maduro. ¿Por qué esperó usted 12 días para reconocer a Juan Guaidó? ¿Por qué dice su ministro de Exteriores, el señor Borrell, al que ahora le manda para Europa para seguir pactando con los independentistas, que el viaje de Esteban González Pons y la delegación española era como los de Puigdemont? ¿Pero cómo se puede tener la desfachatez de decir que unos eurodiputados que van a apoyar un canal humanitario para una población que se muere de hambre y que es reprimida con balas está de turismo como hace el señor Puigdemont, que es un prófugo de la justicia? Usted no tiene ningún compromiso con Venezuela. Si no, estaría ahí. Si no, no haría esta gira sin ningún tipo de tino que le llevó por Bolivia y luego por Chile, que le dijo a Piñera que no había presos políticos en Venezuela, que luego le lleva a visitar a Díaz-Canel y que luego la Unión Europea no le lleva a liderar algo. Usted no es Alemania y Francia. Esto es España. Y España tiene que tener una posición preferente con Iberoamérica, que usted ha perdido. Porque no sabe usted quién es su aliado. Porque no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Usted no tiene ni política internacional, ni tiene política doméstica. Y por eso a España le va como le va, sin relevancia desde que usted es presidente del Gobierno. Nosotros sí que estamos comprometidos con la democracia en Venezuela. Estamos en contra de que siga habiendo cientos de presos políticos en las cárceles, cientos de torturas documentadas por la Organización de Estados Americanos, miles de detenciones arbitrarias, cientos de asesinatos en plena calle. Esto no puede seguir así. Y yo lo que le pido es que España tenga una posición firme, junto con las naciones más desarrolladas del mundo, y que además defienda a la comunidad venezolana, que está diciendo que de una vez por todas la izquierda española deje de tener este complejo a la hora de atacar a las dictaduras, como en este caso la del señor Maduro. Y también le recomiendo que lea al señor Bolívar, cuando decía que si en un Estado, en un país, en una nación, todos los poderes dependen de una sola persona, se convierte en un país de esclavos. Yo no quiero que Venezuela sea un país de esclavos. Lo dice el propio fundador Simón Bolívar, que es mal utilizado por este socialismo del siglo XXI. Por tanto, liberalicemos en ese sentido las libertades en esos países que son aniquilados, aunque las dictaduras de izquierdas hayan sido tan provechosas para su alianza con los comunistas de Podemos. Y el último tema. Usted quería recuperar la convivencia y el diálogo con los españoles. Pues dialogue con nosotros, señor Sánchez. Yo le tengo que decir una cosa. Yo lamento mucho que en esta legislatura no hayamos podido entendernos. Cuando nos vimos en agosto, yo le tendí la mano en 2 cuestiones que a mí internamente me hubieran costado muy caro. Era prácticamente una gran coalición. Política presupuestaria, con el único requisito de que bajara impuestos porque habíamos aumentado la recaudación 22.000 millones de euros, y aplicar el artículo 155, es decir, aplicar la Constitución para preservar la ley, la convivencia y la prosperidad en Cataluña. Usted lo rechazó. Empezó a pactar los presupuestos con los comunistas de Podemos. Nos enteramos en el pacto ese de la Moncloa por la prensa. Y usted empezó a negociar
en esa cumbre bilateral que culminó en la ignominia de Pedralbes con los independentistas. Nos enteramos por mensajes que fuimos viendo, como el acercamiento de presos, como esas llamadas a los indultos, como esas llamadas al fin de la prisión preventiva. Esa es la preocupación. Usted rechazó la mano de los constitucionalistas y decidió aliarse con los que quieren romper la Constitución. Usted decidió no estar con la mayoría de españoles representadas por un partido moderado y fundamental en la democracia española como el Partido Popular y prefirió entenderse con aquellos que quieren romper la historia democrática de España. Fue su decisión. Por tanto, ahora no dé recetas ni carnés ni de moderación ni de crispación. Eres usted el que se ha sentado a dialogar con aquellos que quieren romper nuestro país. Y, por tanto, lo que le tengo que decir es que esto no le va a salir bien. Ahora mismo lo que los españoles tienen que dilucidar en las urnas es si validan su estrategia de seguir gobernando con los batasunos acercando presos, con los independentistas sin negar la impunidad de un posible indulto si son condenados, y con los comunistas intentando pasar por esta Cámara de nuevo unos presupuestos que arruinarían el futuro de los españoles, o la alternativa de que una vez más los españoles confíen en un gobierno del Partido Popular que pueda hacer cumplir la ley en toda España, que pueda recuperar la prosperidad, los servicios sociales, el crecimiento económico, el empleo y las libertades en España. Yo lo que le tengo que decir, señor Sánchez, es que usted ya ha elegido, porque sigue sin negar lo que nosotros le preguntamos. El otro día pudo apoyar una propuesta para que se penalizaran los referéndums ilegales en el Código Penal. Pudo también modificar la ley de indultos que nosotros propusimos modificar en febrero, estando en el Gobierno, para prohibir los indultos a condenados de rebelión y sedición. Pudo también decir claramente que no quiere despenalizar los ultrajes a la corona. O pudo decir también que está a favor de que se aplique la ley de seguridad para que los Mossos d'Esquadra no reciban órdenes ilegales, o que se acabe con la cale borroca aplicando la ley de partidos, o que se modifique la financiación de partidos políticos para que no reciban subvenciones públicas aquellos con los líderes procesados por rebelión o sedición, o que se cierre Diplocat o el Consejo de la República, o que se haga algo con el nodo independentista de TV3, o que se haga algo con el adoctrinamiento en las escuelas, o que se deje de pegar a la gente por la calle porque quite lazos, o que se deje de atacar los coches o las viviendas de los líderes de la oposición en Cataluña. Usted podía haber hecho algo, pero ha decidido no hacer nada. Y por eso, señor Sánchez, creo que al final usted va a recibir el correctivo que los españoles quieren, una política de cesión y de venta de su propia soberanía. Creo que usted está validando el desfalco de la soberanía que le proponen sus socios independentistas. Y lo que le tengo que decir, y se lo digo sinceramente, con el pesar de alguien que en 8 meses le ha ido diciendo lo que al final ha pasado, es que usted, sinceramente, ojalá se vaya con tanta paz como descanso.